Primero, muchísimas gracias por participar en este congreso tan necesario de un tema tan importante y relevante como es la sostenibilidad. Desde el sector automotriz, ¿qué retos tenéis y en qué centráis vuestros esfuerzos para superar estos retos de sostenibilidad? Bueno, yo creo que todo el sector está trabajando para esos objetivos de descarbonización en los que estamos implicados. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un objetivo muy concreto que es llegar a 2038 con cero emisiones de carbono en toda la cadena de valor, es decir, desde que se concibe el vehículo hasta que se recicla. En ese camino, evidentemente, pues incluimos cómo se producen los coches en nuestras fábricas, qué coches vendemos a los clientes, y ahí tenemos un paso intermedio que será en 2030 reducir un 50% las emisiones de CO2 y vender exclusivamente vehículos cero emisiones en Europa. Para ello estamos trabajando en plataformas, nuevas plataformas que tienen mayor autonomía y mayor capacidad de recarga para que también el cliente o para el cliente sea atractivo el comprar un coche eléctrico, ¿no? Que al final es el objetivo, hacer una solución de movilidad que sea limpia, segura y también accesible a todos los clientes. El nivel de ventas en España está lejos de otros países europeos, ¿no? En cuestión de coches eléctricos. ¿Qué crees que falta en España? ¿Por qué el español no se anima a comprar un coche eléctrico más a menudo? Bueno, es interesante porque al final todas las marcas ponemos en el mercado multitud de modelos, ¿no? De todos los tipos, desde el pequeño vehículo urbano hasta grandes furgonetas de reparto, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, con nuestras 11 marcas, pues tenemos ya 65 modelos eléctricos o electrificados en el mercado de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Jeep, Peugeot, Opel, es decir, multitud de marcas, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que estos modelos atractivos, que son muy interesantes y que cada vez tienen mayor, como decía antes, autonomía y capacidad de recarga? Pues evidentemente pensamos desde el sector que hace falta tres cosas fundamentales. En primer lugar, obviamente un menor precio. Necesitamos que sean vehículos más accesibles para el ciudadano y para ello estamos a nivel industrial trabajando para converger el coste de producción de los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos, pero en ese camino todavía falta evidentemente un apoyo mayor del gobierno. En este caso tenemos un buen plan inicialmente concebido con ayudas importantes, que es el MOVES 3, pero que no está siendo todo lo efectivo que necesitamos en el sector porque no es un plan práctico. Es decir, el cliente no recibe el dinero directamente cuando compra el vehículo, sino que tiene que hacer una serie de gestiones que hacen que ese plan, que inicialmente, como digo, estaba bien planteado a nivel de cantidad de apoyos, sea difícil de gestionar. Por eso desde el sector pedimos un plan de incentivos que sea mucho más pragmático, directo, ayuda directa al cliente en el momento de la compra y, por tanto, que permita que esa diferencia de coste de producción al final se traslade al mercado en un precio más o menos similar y que haga atractivo el vehículo. Eso por un lado. En segundo lugar, sin duda, una mayor capacidad de puntos de recarga en España, ¿no? Es un país que todavía está por debajo de la media europea en puntos de recarga por habitante. Evidentemente estamos creciendo y cada vez hay más puntos de recarga, pero todavía estamos lejos de los objetivos que pensamos que son necesarios y además hay una parte importante de esos puntos que todavía no funcionan. Por tanto, si esos puntos que están inoperativos realmente funcionasen, pues estaríamos más cerca de ese objetivo, ¿no? Si el cliente no encuentra un punto de recarga cerca de su domicilio, cerca de su trabajo o durante un trayecto largo, por ejemplo, entre Sevilla y Madrid o Madrid y Barcelona, evidentemente va a tener más miedo a comprar un coche eléctrico y eso va a hacer sin duda, y es lo que está pasando en España, que se detenga la demanda, ¿no? Y al final, como tercer tema, sería a más largo plazo una fiscalidad. Es decir, actualmente tenemos países de la Unión Europea como Portugal que, por ejemplo, no tienen el IVA en los vehículos cero emisiones. Si redujésemos el IVA también en España, por ejemplo, pues ese impacto que decía al principio en el precio sería inmediato. Y, por tanto, también pensamos que es posible articular estrategias y políticas fiscales que permitan al final que el precio del vehículo sea menor que el actual. Es importante también que las empresas comuniquen estos esfuerzos de sostenibilidad. Desde tu perspectiva, ¿cómo abordáis esos esfuerzos para que la gente entienda todo lo que hay detrás de esos vehículos que quieren comprar? Bueno, ahí sin duda también una parte de pedagogía, ¿no?, que es necesaria. En Stellantis estamos haciendo multitud de campañas de comunicación en todos los canales para atraer también el vehículo eléctrico el cliente al vehículo eléctrico, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que además del precio de adquisición, ¿no?, que de lo que he hablado antes, ponemos sobre la mesa ofertas interesantes para que el cliente, por ejemplo, pueda comprar un coche eléctrico con cuotas mensuales, pueda alquilar esos vehículos eléctricos por días, meses o años y, en definitiva, que no solamente el cliente perciba el precio final como elemento de decisión, sino que tenga una serie de servicios asociados a la compra de ese vehículo o a la adquisición o el uso de ese vehículo que les haga claramente mucho más accesible esa movilidad eléctrica. También se ha hablado muchísimo de economía circular, de hecho es la mesa en la que tú vas a participar. ¿Qué papel juega la movilidad en esa economía circular?
Bueno, como decía al principio, la estrategia es cero emisiones en toda la cadena de valor. Estamos trabajando intensamente en esa economía circular a través de una business unit que pretende aunar todos esos esfuerzos con 4 áreas, ¿no? En un enfoque 360 con 4 áreas. Reutilizar las piezas de los vehículos, remanufacturar esas piezas, reciclar esas piezas y también revenderla a los clientes que quieran utilizarla para su vehículo, ¿no? Es decir, el papel de la economía circular básicamente es contribuir a que esa huella final de carbono sea cero. Y para ello tenemos todo un dispositivo que está además ampliándose rápidamente por Europa y por el resto del mundo para que esas piezas que utilizan los coches de combustión y eléctricos al final no dejen rastro en el medio ambiente, sino que se reutilicen, insisto, o se reciclen o se remanufacturen para que tengan un impacto nulo en la atmósfera. Me gustaría que analizásemos un poco el papel de este congreso, por ejemplo. Hemos visto sectores tan diferentes como puede ser belleza, con la presencia de L'Oréal, tenemos movilidad, lo que es la industria automovilística, hemos tenido arquitectura. ¿Cuál es la importancia de compartir visiones y de compartir estrategias en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la sostenibilidad? Bueno, porque al final el tema está, ¿qué es lo que nos estamos jugando? Es decir, al final como grupo automovilístico nosotros lo que queremos es ofrecer soluciones de movilidad accesibles porque lo que queremos es garantizar la libertad de movimiento, que es algo de lo que no se habla tanto. Es decir, estamos poniendo trabas a la movilidad y creo que como fabricante de automóviles y como proveedor de servicios de movilidad tenemos que intentar hacer fácil que el ciudadano acceda a esa movilidad, limpia en este caso, por supuesto. Por tanto, este tipo de congresos lo que intentan, yo creo, es poner sobre la mesa que como fabricante de automóviles estamos haciendo el máximo esfuerzo para llevar esos vehículos cero emisiones a los clientes. Y por lo tanto, pues yo creo que el que todos los participantes de esa cadena de valor, ¿no? Energéticas, proveedores, servicios de movilidad, etcétera, vayan en la misma dirección. Si no conseguimos al final que el cliente tenga esa capacidad de moverse libremente, estaremos perdiendo una oportunidad importante que en el siglo XX fue sin duda el automóvil, ¿no? El automóvil fue durante el siglo XX el mayor elemento de libertad individual. Y el problema es que ahora con tanta restricción, si no conseguimos liberar esas barreras que hacen que el cliente retenga su decisión de compra o uso del automóvil, pues evidentemente tendremos un problema, pero para la propia libertad de movimiento de la gente. Claro. Antes de despedirnos, el lema de este congreso es que nuestros gestos cuentan. Si tuvieras que elegir 1 o 2 gestos que crees que a nivel individual todos deberíamos adquirir para hacer un cambio real en el mundo, ¿cuál consejo nos darías como experto en sostenibilidad? Lo primero es probar un coche eléctrico, porque yo creo que cuando alguien prueba un coche eléctrico y se da cuenta de que es un vehículo placentero, cero ruidos, cero olores, cero emisiones, menor mantenimiento, etcétera, sinceramente creo que es un momento en el que el cliente se da cuenta de que un vehículo eléctrico merece la pena. Por tanto, lo primero diría es, prueben un coche eléctrico. Tenemos 65 modelos en Stellantis electrificados, no pruébenlo. Vayan al concesionario y pruébenlo porque seguramente es uno de los principales argumentos de venta de estos vehículos donde, insisto, además de la sostenibilidad, además de la contribución al medio ambiente, también está el placer de conducir que no se pierde con el vehículo eléctrico, ¿no? Y como segundo mensaje, yo diría, o segunda iniciativa, diría, compartan con sus amigos, con sus familiares, esas experiencias de conducción. Porque al final yo creo que esto es un tema que tiene que calar en la sociedad. Y hay muchos estereotipos, muchas barreras artificiales, muchas opiniones que no están del todo centradas en la realidad y por tanto es importante que todos conozcan lo que está pasando, que todos conozcan lo que los fabricantes de automóviles y proveedores de movilidad estamos ofreciendo en el mercado y seguramente así conseguiremos que poco a poco esta electromovilidad se haga extensiva a todo el mundo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.